Primero del grupo F1, Kelin Hayaza, ¿está presente? Kelin. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está, Kelin Hayaza? Ay, se ve negro. Se ve... No lo sabía. ¿Qué es la dilatación? La dilatación depende de la temperatura y... Ah, no, ¿qué dijo, no? La dilatación es el cambio de dimensiones que... Ay, no me acuerdo muy bien. Que experimentan un cambio de temperatura. No, es que tiene que pensar. No trate de mirar nada, su apunte. Tiene que pensar. Cuando cambia la temperatura, ¿qué pasa con las dimensiones? ¿Aumenta o disminuye? ¿Cómo dijo? No lo escuché. Cuando aumenta la temperatura, ¿la dimensión del cuerpo aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Qué es el calor sensible? El calor sensible es cuando hay un cambio de temperatura, pero no hay un cambio de estado. Claro, cuando el calor ganado o perdido y sucede eso. ¿Qué es el calor latente? El calor latente es cuando el calor ganado o perdido cambia su estado, pero no cambia la temperatura. Muy bien. ¿Qué estudia la termodinámica? No sabría decir, ingeniero. No sé. El principio ético de la semana 11. ¿Es el ejemplo? ¿Un ejemplo? No. ¿Qué dice el principio de la semana por 11? ejemplo. Dicen, Primera de Timoteo 4:12, no permitas que nadie te desprecie por ser joven, al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú y que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Primera de Timoteo 4:12. Muy bien, Kelly, nada más, que tenga buena tarde. Daniela Solís. Jocelyn Vidal. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está, Jocelyn? Bien. No se le ve nada más que una mancha de su cara. Lo siento, voy a intentar ¿Está con celular o con computadora? con el celular. Ya, váyase afuera y vea su ventana al patio o a la calle. Ya, aquí está bien. Ahora sí. Ahora sí. Ahora ya se le ve, había tenido hoyitos en las mejillas. Muy bonito. Bueno, Jocelyn, ¿qué es el calor sensible? El calor sensible es el calor ganado o perdido con un cambio de temperatura, pero sin un cambio de estado. Muy bien. ¿Qué estudia la termodinámica? Los procesos de la energía que se transforma en calor desde calor en trabajo y viceversa. Muy bien. ¿Y a qué se llama proceso termodinámico? ¿Qué era? La transformación que experimenta el sistema termodinámico. Muy bien, muy bien. No me acuerdo muy bien. Eso es. ¿Un ejemplo de proceso termodinámico? Cuando... ¿cuál era? Ay, no me acuerdo. No, es cuando se comprime un gas. No es. Es un ejemplo. Cuando se comprime es un ¿Era? ejemplo. Cuando se Ajá, expande, cuando se quema, etc. El principio ético de la semana.
Ay, ese sí no me lo sé, ingeniero. Bueno, nada más, Jocelyn, que tenga buena tarde. Gracias. Ya. Van tres, uno más. Angélica Arancibia. Angélica Arancibia. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué es el calor sensible? El calor sensible es el calor ganado o perdido cuando aumenta la temperatura, pero no tiene un cambio de estado. Muy bien. ¿En qué se mide la cantidad de calor? La cantidad de calor se mide en calorías. Muy bien. ¿Qué estudia la termodinámica? La termodinámica estudia la energía que se transforma en calor y eso se transforma en trabajo y viceversa. Muy bien. ¿Cuándo se llama proceso isobárico? Un proceso isobárico es cuando el calor es continuo. No. No me acuerdo muy bien. Isobárico. La presión es constante. El principio ético de la semana. Dice ser un ejemplo. Dice que no hagamos menos, no dejemos que nos hagamos menos por ser jóvenes. Más bien demostremos que somos capaces y que al ver cómo hablamos y cómo vivimos, seamos un ejemplo para los demás cristianos. Que nos tome como un ejemplo de fuerza y que ponemos confianza en Dios. Esto es 1 Timoteo 14:3, no recuerdo muy bien. Muy bien, Angélica. Nada más. Hasta luego. Tenga buena tarde. Bueno. Del grupo SB. Esther Baltasar. Mauricio Chambi. Chambi Mauricio. Ahora sí, ¿cómo le va? ¿Qué es la dilatación? La dilatación es el cambio de dimensiones que experimenta un cuerpo cuando la temperatura cambia. Muy bien. ¿Cómo se define una caloría? Una caloría Es la cantidad de calor que entregado es la cantidad de calor entregado a 1 gramo de agua y eleva la temperatura en 1 grado centígrado. Dígame dos ejemplos de disculpe, calor esa latente. no me la sé. Dos ejemplos de calor latente. El calor latente es cuando Dos ejemplos. cambia. Sí. Es cuando cambia de altura, pero no cambia de estado. Ya, a ver, cuando se hace hervir el agua, digamos, un poco, cambia la temperatura, pero no cambia de tanto de estado. Cuando se hace hervir un poquito, puede ser eso, ¿no? ¿O no? Que lo está confundiendo. Otro ejemplo. No. Creo que cuando el hielo, en un mismo, se derrite y se convierte en agua. Muy pero bien. en una misma temperatura. Claro, el calor latente es a la misma temperatura. Sí, Bien. sí, me confundí. ¿Qué estudia la termodinámica? La termodinámica estudia la transformación de la energía, si no me equivoco, que
No me acuerdo, ingeniero. El principio ético de la semana. Si en verdad te aprecia, estudia. Bien harás en practicar lo aprendido. Proverbio 19:8. Bueno, nada más, que tenga buena tarde, hasta luego. Hasta luego, Van dos. igualmente. Van dos. Clara Delgado. Buenas tardes, ingeniero. ¿Cómo está? Clarita. ¿Qué es la temperatura? Es la sensación de calor o frío que tienen los cuerpos. Muy bien. Deme un ejemplo de calor latente. El hielo puede ser que... no, latente. El agua cuando se está hirviendo en una olla cambia su temperatura, pero su estado no. Si está hirviendo, cambia de estado, pues, se vuelve vapor. A ver, Sí, pero piense bien lo que está hablando, pues. Si está hirviendo, cambia su estado. De líquido se vuelve a vapor. sí, Claro. Cambia a la misma temperatura, a 100 grados centígrados. ¿Cuándo se llama proceso isotérmico? es la transformación que experimenta el sistema. No, escuche bien la pregunta. Estoy preguntando, ¿cuándo se llama proceso isotérmico? Bueno, el principio ético de la semana. Es el ejemplo, creo. Sí, Sí. No permita que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Y que todos, que cuando te oigan tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser puros como tú. Imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios. Primero de Timoteo del 4 al 12. Muy bien, muy bien. Clara Crisel. Muy bien, nada más, que tenga buena tarde. Gracias. Y finalmente, su pariente, Vania Delgado. Vania Crisel Delgado. No está. Bueno, vamos a continuar con el tema, entonces. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Muy bien, muy bien. Perfecto. Entonces, continuamos con el tema de termodinámica. Voy a ampliar un poquito. Este es el tema de termodinámica. Haciendo un breve repaso. Termodinámica estudia los procesos donde la energía se transforma en calor, el calor en trabajo o viceversa. ¿No? Eso es muy sencillo, tienen el apunte, tienen que leerlo, porque si no lo leen, no lo ven, bueno, no hay milagro. Termodinámica estudia los procesos donde la energía se transforma en calor, el calor se transforma en trabajo o viceversa. Así de simple. Hay dos palabras claves, una de ellas es sistema termodinámico. Sistema termodinámico. Es una cantidad limitada de materia que se considera aislada, independiente de influencias térmicas o mecánicas. Ejemplo, un cilindro con gas, una silla de madera,
un aula de clase, etc. Proceso es la transformación que experimenta el sistema. Se transforma. Por ejemplo, combustión, si se quema. Expansión, si aumenta el volumen. Compresión, si disminuye el volumen. Enfriamiento, si disminuye la temperatura. Calentamiento, si aumenta la temperatura, son ejemplos de procesos. En el ejemplo que vimos aquí un proceso, por ejemplo, este primer proceso es de expansión, porque el volumen, el volumen inicial del sistema, que es un cilindro que contiene un gas, el volumen inicial que es este, ¿no?, ha aumentado. Eso es expansión. El volumen aumenta, ¿no? El volumen aumenta. En el siguiente proceso, se puede ver fácilmente que el volumen disminuye. El volumen, que era todo esto, ahora disminuye a menos de la mitad. Esa es una compresión. Compresión. Son ejemplos de procesos termodinámicos. En el tercer proceso, el volumen sigue disminuyendo. Entre este proceso está el volumen y, como se puede apreciar aquí, ha disminuido. También sería compresión. Cuando el volumen disminuye, es compresión. Si aumenta, es expansión. Entonces, es eso. Hemos visto el trabajo con cambio de volumen. Trabajo con cambio de volumen. Consideramos un sistema que consiste en un cilindro con gas. Y el proceso es una compresión. Aquí está el sistema. Este es el sistema. Un cilindro que contiene un gas. Este es el sistema. Consideramos de forma aislada, independiente de influencias térmicas y mecánicas. Entonces, el volumen inicial es toda la mancha verde. Toda la mancha verde. Se quiere comprimir para que el volumen final sea menor que el volumen inicial. Hasta ahí, por ejemplo. Entonces, como no se va a comprimir espontáneamente, será necesario aplicar una fuerza en el pistón, una fuerza, y lograr un desplazamiento. Este desplazamiento diferencial de X. Ese desplazamiento. O sea, que el pistón morado llegue hasta aquí. Llegue hasta ahí. Eso es. Entonces, la fuerza que se está aplicando, la fuerza por el desplazamiento es trabajo. Para comprimir, no se comprime espontáneamente. Se tiene que aplicar un trabajo al sistema. W. Ese es el trabajo con cambio de volumen. Ya vimos la clase anterior de que el trabajo por definición es fuerza por desplazamiento. La fórmula, trabajo, la fuerza en dirección X, ¿no?, que está aquí, la fuerza que se está aplicando en dirección X, aquí, la fuerza, para lograr un desplazamiento del pistón, X. Eso es trabajo. Fuerza por desplazamiento es trabajo. La fuerza en dirección X por el desplazamiento.
Y lo que hemos hecho es sustituir la fuerza en términos de presión. Como presión es fuerza sobre área, la fuerza será presión por área. Se sustituye la fuerza en términos de presión, fuerza en X será presión por área. Además, el área por el desplazamiento es volumen comprimido. Área por desplazamiento es volumen comprimido. Que lo puse aquí, no importa. Aquí mismo podemos poner. Área por desplazamiento es volumen comprimido. Este es un trabajo infinitamente pequeño. El trabajo neto para comprimir el gas del volumen 1 hasta el volumen 2 será la suma integral de todos los trabajos infinitamente pequeños. O sea, pero como W es presión por volumen, aquí está, en fondo veis, es la fórmula general del trabajo con cambio de volumen. El trabajo con cambio de volumen, entonces, es igual a la integral de la presión por el cambio de volumen. La presión por el cambio de volumen. Esta es la fórmula general del trabajo. Y luego vimos algunos tipos de procesos. Por ejemplo, proceso isobárico. Iso significa igual. Bárico viene de presión. Es presión constante. Esto simplemente tienen que estudiarlo, leerlo y memorizarlo y aprenderlo y repetirlo, porque es sencillo. Yo pregunté hoy, por ejemplo, ¿cuándo se llama proceso isobárico? La respuesta es cuando la presión es constante, nada más. Iso igual bárico de presión. Ocupamos la forma de trabajo. Como la presión es constante, esta presión que he puesto aquí con color rojo, esta presión sale de la integral y tenemos que el trabajo es presión por la integral del diferencial de volumen. Y la integral del diferencial de volumen es volumen. Y los límites, volumen 1 inicial y 2 final. Se reemplazan los límites y tenemos la ecuación de trabajo para un proceso isobárico, que aquí lo he resaltado. El trabajo para un proceso isobárico es igual a la presión por la diferencia de volumen. ¿Cuál presión? Cualquiera, porque la presión es constante. Puede ser presión 1 o presión 2, cualquiera. Cualquier presión. Bueno. El siguiente proceso es proceso isotérmico. Iso igual térmico viene de temperatura. El proceso isotérmico, entonces, es un proceso donde la temperatura permanece constante. La temperatura permanece constante. ¿Cuál será la fórmula de proceso o de trabajo termodinámico? Otra vez escribimos la ecuación de trabajo. En un proceso isotérmico se cumple la ley de Boyle que dice la presión por el volumen es constante. Ley de Boyle. A temperatura constante, el producto de la presión por el volumen es constante. P por B igual K constante. Despejamos la presión. Despejamos la presión. El volumen está multiplicando en el primer miembro, pasa a dividir al segundo miembro. Luego se sustituye en la ecuación de trabajo. Presión es K sobre B por diferencial de volumen. La K es una constante, se saca la integral y queda K por la integral de diferencial de volumen sobre volumen. La integral de diferencial de volumen sobre volumen es logaritmo natural del volumen. Los límites, volumen 1 y volumen 2. Se reemplazan los límites, será K logaritmo natural del volumen final 2 menos el logaritmo natural del volumen inicial 1. Y por la propiedad de logaritmos, una diferencia de logaritmos es igual al cociente. K, logaritmo del volumen final 2 sobre el volumen inicial. Entonces, esta es la fórmula del trabajo isotérmico. Trabajo, constante K, por
logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. ¿Y qué es K? K puede ser, por ejemplo, presión 1 por volumen 1, como he puesto aquí. Esto es K. O puede ser presión 2 por volumen 2, cualquiera. Cualquiera, no importa, porque es lo mismo. Cualquiera puede ser K. Cualquiera. P1 por B1 por logaritmo del volumen final sobre el volumen inicial. Bueno. El siguiente proceso, proceso isocórico, volumen constante. Proceso isocórico, volumen constante. Entonces, en el ejemplo que hemos visto del sistema del gas, dice volumen constante. O sea, no cambia. Si el volumen es constante, entonces el desplazamiento X será 0. Esto tendrá que ser 0. 0. No cambia. No hay desplazamiento, claro. No cambia el volumen. El volumen inicial será igual al volumen final, entonces no se desplaza nada. El desplazamiento es 0. Y si el desplazamiento es 0, si este desplazamiento aquí es 0, entonces 0 por fuerza va a ser 0, no hay trabajo. No hay trabajo. Si el volumen no cambia, no hay trabajo termodinámico. Proceso isocórico. La misma forma de trabajo, ¿no? Si el volumen es constante, el diferencial de X es 0. Y si es 0, no se comprime. No se realiza ningún trabajo. O también, de forma matemática, si B es constante, la derivada de una constante es 0. Si el volumen es constante, la derivada de una constante es 0. Presión por 0, 0. En el proceso isocórico no hay trabajo. El trabajo es 0. Hemos visto el proceso isobárico, presión constante. Isotérmico, isotérmico, temperatura constante. Isocórico, volumen constante. El otro es proceso adiabático. En el proceso adiabático, el calor es constante. Entonces, memoricen, por favor, estos conceptos. Proceso adiabático, el calor es constante. El trabajo será, usamos siempre la misma fórmula de trabajo. Trabajo igual, la integral de presión por el cambio de volumen. En el proceso adiabático hay una relación que siempre se cumple, que dice que la presión por el volumen elevado a un coeficiente gamma es constante. Así como en la ley de Boyle, ¿no? La presión por volumen es constante. Es la ley de Boyle. Cuando la temperatura es constante, P por V es constante. En un proceso adiabático, se cumple que P por V a la gamma es constante. El proceso es el mismo, despejamos presión, entonces volumen elevado a gamma pasa a dividir, se desplaza. La presión es K sobre el volumen elevado a la gamma. Gamma es una relación de calores específicos que vamos a explicar un poco más cuando estemos haciendo algunos problemas. Ya. La presión es K sobre volumen elevado a la gamma. K es constante, sale la integral y queda trabajo igual. Integral de
diferencial de volumen sobre volumen a la gama, ¿no? Se hace la integración, se desemplean los límites y sale esta expresión. El trabajo en un proceso adiabático es igual al producto de la presión por el volumen final, presión 2 por volumen 2, menos el producto de la presión por el volumen inicial, presión 1 por volumen 1, sobre 1 menos gamma. Esto es. Bueno, he hecho aquí la integración, pero ese es solamente el paso matemático. Y aquí he hecho un resumen del trabajo con cambio de volumen. En un proceso isobárico, la presión es constante. Y el trabajo es la presión por el cambio de volumen. En un proceso isotérmico, la temperatura es constante. El trabajo es igual al producto de la presión por el volumen, 1 o 2, cualquiera, P1 por V1 o P sub 2 por V sub 2, por el logaritmo natural del volumen final sobre el volumen inicial. En un proceso isocórico, el volumen es constante. No hay trabajo, el trabajo es cero. En un proceso adiabático, el calor es constante. El trabajo es igual a la presión por el volumen final menos la presión por el volumen inicial sobre 1 menos gamma, que es el coeficiente que relaciona a calores específicos. Es un dato constante. Según el gas sea diatómico o monoatómico, es 1,4 o 1,7, o poliatómico. Es un valor constante, no vamos a calcular, sino directamente dar el dato. Así como sabemos, calor específico del agua, 1, calor específico del hielo, 0,5, lo mismo, gamma para el gas será conocido. ¿Alguna pregunta hasta aquí, juventud? Nada, 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 nada. Problema. Un gas ideal a la presión de 6 atmósferas ocupa un volumen de 10 litros. Ocupa un volumen de 10 litros. Y de 10 litros. Y tiene una temperatura de 150 grados Kelvin. Se somete a los siguientes procesos. Primero, se expande isotérmicamente hasta 15 litros. El volumen inicial era de 10 litros. Segundo, se comprime adiabáticamente hasta 8 litros. Hasta 8 litros. Este dato, que lo estoy dando aquí como dato, la constante gamma vale 1,4. Calcular el trabajo en cada etapa. Bueno. Entonces, antes de calcular el trabajo, hemos hecho aquí una tabla donde, si quieren, esta sería la tabla inicial. Ya. La presión inicial, 6 atmósferas. Es un dato, bueno, en la segunda columna está la presión en atmósferas, en la tercera columna el volumen en litros y en la última columna la temperatura en grados Kelvin. El volumen inicial,
10 litros. 10 litros, que está aquí. Y la temperatura inicial, 150 grados Kelvin. Entonces tenemos aquí en la segunda fila los datos de la condición inicial 1. Presión, 6 atmósferas. Volumen, 10 litros. Y temperatura, 150. Primero, se expande, sería la condición 2, se expande isotérmicamente hasta 15 litros. Se expande hasta 15 litros. Entonces, están los 15 litros. Isotérmicamente. Ya sabemos que isotérmicamente significa temperatura constante. Entonces, esta temperatura 2 será también 150 porque es isotérmico. Podemos calcular la presión 2. ¿No? Cálculo de la presión 2. El proceso es isotérmico. Entonces, el proceso es isotérmico. Esto por la ley de Boyle. En un proceso isotérmico, el producto de la presión por el volumen es constante. Porque el proceso es isotérmico. Entonces despejamos la presión 2. Y la presión 2 será igual. Aquí está la presión 2. La presión 2 será igual al segundo miembro que queda tal cual. Presión 1 por volumen 1 y el volumen 2 pasa a dividir. Entonces, reemplazando. Presión 1, 6 atmósferas. 6 atmósferas. Volumen 1, 10 litros. Aquí está, 10 litros. Volumen 2, 15 litros. Se hace la operación y sale 4 atmósferas. O sea, que la presión 2 es de 4 atmósferas. Hemos calculado la presión 2. 4 atmósferas. Bueno, vamos a precisar la presión 3. En el proceso de segundo dice adiabáticamente. Adiabáticamente. Entonces, en un proceso adiabático, igualmente se cumple esta expresión. Así como se cumplía esta primera en la ley de Boyle, en P por B, esta primera, en el proceso adiabático se cumple que presión 2 por volumen 2 a la gamma es igual a presión 3 por volumen 3 a la gamma. Puse 2 y 3 porque estamos aquí yendo del proceso 2 al proceso 3. Aquí. Entonces, 4 es la presión 2, 15 es el volumen 2, 8 es el volumen 3, ¿no? Y estamos buscando la presión 3. La presión 3. Ahora, si fuera el primer proceso, bueno, el primer proceso era adiabático. El primer proceso era adiabático y la temperatura era constante. Entre 1 y 2. Entre 1 y 2. Pero entre 2 y 3 es adiabático. Por eso pongo 2 y 3. Bueno, despejamos. La presión 3. El segundo miembro queda tal cual, presión 2 por volumen 2 de la gamma, sobre el volumen 3 pasa a dividir. Se reemplazan. Presión 2. 6 atmósferas. Aquí está.
La presión 2, no, 4 atmósferas. La presión 2 es 4 atmósferas. El volumen 2, que está, es 15. Elevado a gamma, que vale 1,4. ¿No? Y el volumen 3 es 8. Muy bien, se emplazan los datos, se hacen las operaciones y sale 9,64. Bien. La presión 3 es 9,64. Estos datos que estoy colocando con color azul son los datos que hemos completado de presión que faltaba en las condiciones 2 y 3. La temperatura se puede calcular, pero no vamos a necesitarla de momento, lo dejamos ahí. Ya, como tenemos esto, ahora sí los datos. Calcular. Primero, se expande isotérmicamente hasta 15 litros. Ya. Calcular el trabajo en cada etapa. Aquí está. La pregunta dice calcular el trabajo en cada etapa. Primero, se expande isotérmicamente. Si se expande isotérmicamente, el trabajo 1, colocamos la fórmula de trabajo isotérmico, donde la temperatura es constante. Constante. Si la temperatura es constante, esta es la fórmula del trabajo isotérmico. Entonces, eso es. Hay que tomar en cuenta qué tipo de proceso es para aplicar la fórmula correspondiente. Presión 1 por volumen 1, logaritmo de volumen final sobre inicial. Presión 1, 6 atmósferas, volumen 1, 10 litros. Temperatura final 15 y la inicial 10. El litro con litro se simplifica en el logaritmo natural y queda 24,33 atmósferas por litro. Ese sí el trabajo en la primera etapa. En la segunda. Dice, se comprime adiabáticamente. Se comprime adiabáticamente. Entonces tenemos que copiar la fórmula del trabajo adiabático. Esta es la fórmula del trabajo cuando el calor es constante. Noten que estamos aplicando la fórmula del trabajo cuando el calor es constante. Ya. O antes de eso voy a volver a copiar. Ya. Esta es la fórmula del trabajo cuando el calor permanece constante. Si emplazamos, a ver, acuérdense. Presión 3, 9,64 y volumen 3, 8. Presión 3, 9,64 atmósferas. Volumen 3, 8 litros.
Ya. Presión 2, 4 atmósferas y volumen 2, 15 litros. Presión 2, 4 atmósferas y volumen 2, 15 litros. 1 menos gamma, gamma era 1,4. Calculen, por favor, y me avisan el resultado. Ingeniero, sale menos 42,8. Gracias. Sí, a mí igual me sale lo mismo. A mí igual. Muy bien. Menos 42,8 atmósferas litro. Este es el resultado. Entonces, un par de aclaraciones. En el problema planteado están los datos de presión, volumen y temperatura. Y los procesos a los cuales se somete el gas, el primero, y siempre se va a decir con claridad, siempre, siempre, siempre. Si es isotérmico, adiabático, isocórico o isobárico. Siempre, siempre, siempre. Pregunta, calcular el trabajo. El trabajo. Entonces, primeramente hemos completado la tablita de presión, volumen y temperatura necesaria. Y luego, de haber completado la tablita, o el cuadro, la matriz, empezamos a la solución. Proceso isotérmico. A temperatura constante se usa la fórmula del proceso isotérmico. Otro aspecto, el trabajo es positivo. El trabajo es positivo, ¿no? Trabajo positivo, por ejemplo, es de expansión. Lo voy a anotar aquí. El trabajo es positivo. Es positivo. Cuando el trabajo es positivo, es una expansión, o sea, la expansión es positiva. Trabajo positivo es una expansión. Ya. Trabajo positivo es una expansión. Se ha expandido el gas. Es trabajo hecho por el sistema. Vamos a verlo después, más adelante. Es trabajo hecho por el sistema. En cambio, se comprime. Aquí dice se comprime. Y como estamos viendo, sale el trabajo negativo. Si el trabajo es negativo, es una compresión. Si el trabajo es negativo, es una compresión. Ese detalle más. Eso es. Entonces, como ven, hay que saber, bueno, la ventaja, no la ventaja, la oportunidad que tienen ustedes en la solución de problemas es que en el examen de problemas tienen apunte, libro, cuadernos, ejemplos, internet, todo a disposición. Pero bueno, no importa. ¿Alguna pregunta? Nada. Vamos a recordar la ecuación de estado de un gas ideal. Ecuación de estado de un gas ideal. ¿A qué es igual la ecuación de estado de un gas ideal? ¿Alguien se acuerda? Lo han visto en química y también en colegio. ¿Nada?
La presión por volumen es Exactamente. igual a la constante R por la temperatura. Esto es, evidentemente. Esta es, gracias. Esta es lo que se llama la ecuación de estado de un gas ideal. O sea, la relación P es presión, B es volumen, no lo voy a aclarar, lo saben. T, temperatura. Quizás N. N es igual a un cociente, que es la masa del gas sobre el peso molecular. Y se llama número de moles. Simplemente para recordar. Eso es N en la fórmula de estado de un gas ideal. Y R mayúscula es la constante de los gases ideales. Después vamos a ver el valor, depende de las unidades, si está en julios, en calorías, etc. Eso es. Entonces, eso es para entender la ecuación de estado de un gas ideal. Presión por volumen es igual a NRT. ¿Qué es P? Presión. ¿Qué es B? Volumen. ¿Qué es N? El número de moles. R, la constante de los gases, y T, la temperatura. Esto se puede ver en un diagrama de presión-volumen que he puesto aquí. Ingeniero, una consulta. ¿La temperatura sería relativa o absoluta? Absoluta. Y en grados Kelvin. Vamos a ver en los problemas más aclaración, pero esto es. Temperatura absoluta. Bueno. Este es un diagrama. Y con esto acabamos. Diagrama de presión versus volumen de un gas ideal. Este es el diagrama de presión versus volumen de un gas ideal. Es bastante sencillo. Ya. En este diagrama tenemos dos ejes. El eje de ordenadas, donde se representa la presión. Aquí en pascales, en esta gráfica. Y el eje de abscisas, donde se representa el volumen. El volumen. En este caso aquí en metros cúbicos. Y estas curvas son las curvas de temperatura, como indica aquí. La curva de más abajo es la temperatura 1. La curva del medio, temperatura 2. La curva de más arriba, la temperatura 3. Como pueden ver aquí, mientras más baja está la curva, más baja es la temperatura. Entonces, por ejemplo, en este diagrama se puede ver presión, volumen y temperatura de un gas ideal. Por ejemplo, solamente como ejemplo, un poco al azar. Dijimos en el problema, un gas se encuentra a 6 atmósferas, 10 litros y esa temperatura.
Entonces, eso está en un punto aquí. Digamos, aquí con el punto A. Que sea el punto A. Bueno, está en otras unidades, pero no hay problema. Este sería el punto A. La presión a cierta escala se mira en la ordenada. El volumen en la abscisa. Y la temperatura en la curva correspondiente. De modo que en un punto cualquiera, por ejemplo, puede ser que el gas se encuentre en estas condiciones. Aquí. Entonces, su temperatura, perdón, la presión vemos aquí. Que este sea, por ejemplo, el punto B. El punto B. Aquí en la ordenada estaría la presión B. En la abscisa estaría el volumen B. El volumen B. Volumen B. Y esta curva de temperatura sería la curva de temperatura, bueno, dice 3, pero sería en este caso también la temperatura B. Entonces, en una gráfica de presión versus volumen, como se puede observar, se puede determinar gráficamente cuánto es la presión, cuánto es el volumen, una gráfica de presión versus volumen. Cuánto es la presión en la ordenada, cuánto es el volumen en la abscisa y en la curva, cuánto es la temperatura. Vamos a terminar con este otro ejemplo que aquí. Ya. En este ejemplo, el punto 1, o la condición inicial del gas, está aquí. Punto 1. Como se puede ver, tiene la presión 1. Ocupa el volumen 1. Y está aquí a la temperatura 1 en la curva de temperatura. La curva de temperatura es la temperatura 1, la curva. La flechita indica que experimenta un proceso. Este sería, voy a ponerlo aquí, más aquí, el punto, la condición 1. Pasa a la condición 2. Pasa a la condición 2. O sea, aquí. Ya. La flechita negra indica cómo es el proceso. Pregunto, este proceso sería, aquí está yendo así el proceso. Este proceso sería isocórico, isobárico o isotérmico. Bueno, antes de eso veamos lo siguiente. Entonces vemos en el punto 2, en la condición 2, ¿dónde está la presión? Está aquí. La presión 2 es igual a la presión 1, ¿es mayor o es menor? Pregunto. Mayor. Mayor, porque aquí en el origen es 0, y a cierta escala está aumentando, por supuesto, ¿no? A cierta escala está aumentando la temperatura, entonces es mayor. O sea, que la presión cambia
cuando va de la condición 1 a la condición 2, la presión aumenta, ha aumentado. El volumen 2 está aquí. ¿El volumen 2 es mayor o menor que el volumen 1? Menor. Menor. Si el volumen 2 es menor, ¿es compresión o expansión? Compresión. Compresión. El volumen ha disminuido. O sea, en este proceso de 1 a 2, la temperatura cambia, no es isobárico. El volumen cambia, no es isocórico, no es isocórico. ¿Térmico? Es isotérmico porque está yendo por la misma curva. Cuando se va por la misma curva, el proceso es isotérmico. Esta sería una compresión isotérmica. De 1 a 2 es una compresión isotérmica. Luego, voy a hacer con otro color si quieren. Luego pasa a la condición 3. Aquí. El proceso sigue. Así como el ejemplo hice 2 procesos, aquí también. Pasa a la condición 3 y hacemos lo mismo. La condición 3 está aquí. 3. Entonces, podemos ver la presión 3, que está aquí. Isobárico. Exactamente. Se va de 2 a 3. La presión 2 es igual a la presión 3, ya la señorita se adelantó. Entonces, isobárico, excelente, así es. El volumen 3, aquí. El volumen 3 es mayor que el volumen 2. Y la temperatura 3 está encima, es mayor, está la temperatura 3. Entonces, como ya dijo la compañera, es un proceso isobárico. ¿El volumen aumenta o disminuye? De 2 a 3. Aumenta. Aumenta. Y yo noté hace un momento, si aumenta es expansión. El proceso de 2 a 3 sería una expansión isobárica. ¿No? Como ven, claro, es el primer ejemplo, pero ya lo van a ver en la práctica. Y con esto termino en 30 segundos, anotando. Proceso 1, 2. A ver. Bueno, anotarlo aquí con 2 puntos. Proceso 1, 2. Sería entonces una compresión isotérmica. Isotérmica. El proceso siguiente, como ya lo vimos, sería una expansión isobárica. Eso es. Entonces, jóvenes, vayan estudiando, repasando, también de la literatura, es importante que vean los libros. Y continuamos con el repaso la próxima semana. Ya les mandé partes de apunte, pero voy a volver a mandarles esto enseguida para que lo tengan, lo estudien, lo analicen y aprendan. Bueno, preguntas, reclamos, quejas. Una consulta, a los que llamó ayer, ¿se les volverá a tomar la evaluación así, que hace cada inicio de clase? Sí, todas las clases comienzo. Bueno, ayer no, la anterior clase, evidentemente he tomado la mayoría ha respondido, algunos que no estaban o no respondieron, bueno, no tiene nota, pero cuando acabe de llamar a todos, voy a volver a llamar porque falta la nota para el segundo parcial. También ya les he comunicado la fecha del tercer examen parcial, he mandado una foto, que es la primera semana de agosto.
Ingeniero, sobre la pregunta del caudal másico ¿Qué dice? del examen, que estaba en diferentes unidades que decía gramos sobre centímetros cúbicos y la respuesta era en gramos Ya. sobre Yo segundo. no lo he revisado, yo lo voy a revisar, digamos, un fin de semana, lo voy a analizar y sí voy a apuntar en la pregunta de caudal másico, voy a apuntar para revisarlo. Pero no lo he revisado todavía. Por favor, ingeniero. Claro. Gracias. Bien, bien, bien. Entonces, nos vemos la próxima clase el día viernes. De mi parte nada más. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Un abrazo. Hasta luego. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Adiós. Cuídense, muchachos. Cuídense.